8:14, continuamos con más de Entre Noticias por Globovisión. Recuerden nuestra cuenta de Twitter, @EntreNoticiasGB, y también mi personal, @RinconPisoGB, para que participen ya, ahora sí, en nuestro tema de actualidad. ¿Por qué considera usted que deben realizarse las elecciones primarias en el marco de las parlamentarias 2015? Este es nuestro tema con nuestro experto, el señor Luis Salamanca, politólogo, que nos acompaña. Bienvenido y gracias por acompañarnos nuevamente, señor Luis. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted, y bueno, vamos a analizar qué puede ocurrir en estas primarias, que todavía no se sabe una fecha específica ni de la parte opositora ni de la parte oficialista. Incluso se habló de parte de COPEI un adelanto de estas elecciones como tal, de las elecciones parlamentarias. ¿Cuál es esa visión que existe o que se puede analizar en la realización de unas primarias en torno a lo que serían las parlamentarias? Sí, bueno, la Constitución establece que los candidatos a los cargos de elección popular deben ser escogidos en elecciones internas en cada uno de los sectores políticos, ¿no? Entonces, claro, el concepto de elecciones internas es muy amplio y una de esos tipos de elecciones internas son las primarias, son la más popular, la más conocida. Las primarias son importantes porque el candidato que surge de una elección primaria ya viene, digamos, dotado con mucha legitimidad, con mucho apoyo popular, ya ha calentado un poco el ambiente electoral. Entonces, eso suele ser un mecanismo muy positivo. Ahora, los partidos políticos en Venezuela suelen aplicar, de acuerdo con sus estatutos, otros mecanismos. Por ejemplo, en la oposición se habla de elecciones primarias y de acuerdos, porque donde hay candidatos que son sobradamente populares, súper conocidos, líderes natos de la oposición, bueno, hacer unas primarias puede sonar como un tanto inútil, ¿no? Porque, bueno, vas a escoger a una persona que ya virtualmente está escogida. Pero puede traer sorpresas. Puede traer sorpresas, sí, puede traer sorpresas, y todo el mundo tiene el derecho a participar en una elección primaria si cree que le puede ganar hasta el más encumbrado líder, ¿no? Entonces, bueno, eso tendrán que resolverlo, y eso es un acuerdo político que tampoco está reñido con la Constitución. Es democrático que tú llegues a acuerdos entre todos los factores políticos, se llegue a acuerdos para, por ejemplo, determinada figura no se le hace primaria porque además el costo de las primarias es muy elevado. En el caso del PSUV ocurriría lo mismo. También, en el caso del PSUV, digamos que el apoyo ya popular que tienen algunos líderes que ya se encuentran en la gestión. En el caso del PSUV es ligeramente distinto. Se establecen las primarias también, pero hay una figura que se llama de cooptación, que significa que la dirección del partido, la dirección nacional del partido, escoge a algunos de los postulados. Ellos han hablado de que van a ir, van a escoger en primarias a los candidatos a las circunscripciones nominales, donde se van a escoger los parlamentarios por circunscripciones nominales, y van a aplicar el método de la cooptación, es decir, de la designación por la dirección nacional de los candidatos que vayan por listas de partido. Pues acuérdate que vamos a escoger en estas elecciones 165 parlamentarios que se escogen con un método mixto, un método electoral mixto, que es el proporcional personalizado. Entonces, la dirección del PSV ha venido señalando que se inclina por primarias para las circunscripciones nominales y designación por la Asamblea Nacional de los que van por lista. ¿Qué pasa con la gestión de los actuales diputados? ¿Cuál es esa percepción que existe en la población? Y llamo a la atención a un tuit que nos escribe Roberto Bonielo, que dice que más importante es cambiar a todos los que están ahora por el resultado que han tenido decadente para Venezuela, en su opinión. ¿Cuál entonces es esa percepción que existe de los diputados actuales? ¿Piensa que es momento de un refrescamiento de la Asamblea Nacional? Pues mira, lo que ocurre es que entre la expectativa que se tiene acerca de una Asamblea Nacional con tanto poder constitucional, con tantas competencias constitucionales, y lo que ha sido el resultado, digamos, en estos años, la gente, por supuesto, compara lo que pudo ser y lo que debería ser una Asamblea Nacional que controle al gobierno, que esté pendiente de los problemas del país, que tenga incidencia
en la situación que vive Venezuela. Venezuela vive una situación en la que la Asamblea Nacional debería tener un papel muy destacado, porque el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo, es un poder que de alguna manera tiene que gobernar en conjunto con la Asamblea Nacional. Entonces, por eso la gente tiene un veredicto muy severo y sobre todo porque en este último año y en comienzo de este año, la crisis venezolana, bueno, llega a unos niveles terribles, ¿no? Entonces, la gente quiere sentir que va a escoger a unos parlamentarios que van a colaborar en la solución de esta grave crisis que vive el país. Entonces, por eso está pidiendo caída y mesa limpia, ¿no? O sea, un barajo completo para poner caras nuevas. Yo creo que eso puede ser una orientación. Va a haber mucha gente, yo creo que va a haber mucho candidato y mucho parlamentario con nuevas caras, pero el problema no son solo las caras, el problema es que haya realmente un manejo de la Asamblea Nacional, digamos, en cónsono con la realidad que vive el país y con las atribuciones que le da la Constitución a la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional no puede estar allí pintada en la pared, no puede ser simplemente una caja de resonancia del Poder Ejecutivo y la gente se queja de eso. Sin embargo, se espera que la directiva como tal ya fue reiterado en su cargo de presidente de la Asamblea Diosdado Cabello, el diputado Diosdado Cabello. Eso es por un año y refleja, digamos, la mayoría que tiene el PSUV en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional del futuro previsiblemente puede cambiar su composición política por todo lo que uno ve en los estudios de opinión. De hecho, el PSUV, bueno, el presidente de la República planteó una fórmula que no sé si ha sido aceptada finalmente por el PSUV, que es poner 50% mujeres y jóvenes, ¿no? El presidente Nicolás Maduro habló de esa eso produciría, bueno, generaría que muchos de los que están en la Asamblea actualmente que quisieran repetir, quizás no repitan, ¿no? ¿Piensa que vaya a ocurrir esto, ser, digamos, cónsonos con esa voluntad del presidente Nicolás Maduro en el que se está buscando mayor participación de mujeres y de jóvenes? ¿Que esto vaya a ocurrir en el caso del PSUV? Mira, el tema de las mujeres es muy problemático porque, digamos, siempre se ha planteado en Venezuela, antes existía una cuota del 30% obligatorio en las listas de los partidos que fueran candidatas, que fueran candidatos mujeres, ¿no? Y eso trajo mucha discusión, pues decir, bueno, digamos, cuando tú estás en política porque tú tienes deseo de estar en política. Y bueno, generalmente las mujeres figuran menos en las listas de partidos. No sé si es porque no tienen mucho interés en ello o porque la composición del partido es muy masculina, ¿no? Eso habría que verlo, pero en todo caso, bueno, pareciera ser una propuesta interesante. Vamos a ver qué ocurre dentro del PSUV, ¿no? Ahora, en el caso de la participación, estábamos analizando también, Osvaldo Ramírez, analista político, comenta que la MUD o la oposición tiene altas expectativas con estas primarias. Sin embargo, los conflictos internos que se han presentado dentro del partido, al igual que el PSUV, tienen lo que es la expectativa de participación baja. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, en general yo diría que hay un clima muy abstencionista en el país, ¿no? Si la gente de pronto entró en una situación de independencia política, es decir, cuando se le pregunta por cuál tendencia política se inclina, suele responder en un alto porcentaje, que está ahorita de acuerdo con algunas encuestas en 50%, suele responder que ninguno, es decir, que son independientes, ¿no? Eso va a afectar tanto al gobierno como a la oposición. Habría que ver a quién afecta más. Yo tengo la impresión de que va a afectar más al gobierno, bueno, por una razón muy natural, que es que son el gobierno y la gestión de Nicolás Maduro está evaluada muy negativamente, siendo la peor evaluación en estos 16 años que llevamos con el chavismo, ¿no? De tal manera que ese va a ser el tema más importante de las elecciones, además de la crisis social y económica que estamos viviendo, que puede generar procesos políticos, bueno, incluso antes de las parlamentarias, procesos políticos que no sabemos cómo serían, pero que está como en el ambiente, pues, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las estrategias, tanto de la oposición como del oficialismo, para garantizar la participación de los votantes? Sí, la oposición tiene, digamos, tiene varias ventajas, ¿no? Aunque de eso no se habla mucho, pero tiene una ventaja que yo le veo,
es que digamos, por inercia recibe puede recibir parte del descontento que viene del oficialismo. Es decir, gente que, digamos, se cansó, se descubrió que verdaderamente el oficialismo, el chavismo no le ofrecen alternativa, de pronto puede irse a la oposición. Buena parte de ese chavista descontento se va a refugiar en la abstención. De hecho, está bien refugiado ahorita en una tasa de abstención importante, ¿no? Entonces, la oposición tiene esa ventaja por una parte, pero no puede confiar solo en el voto castigo, en el voto inercial. Tiene que trabajar esos votos porque la gente no te vota inercialmente, la gente te vota si tú le atraes, si tú le convences. Y tiene la oposición una gran oportunidad por la crisis que estamos viviendo, una gran oportunidad para atraer a esos votantes y para mantener cohesionados sus propios votantes. Porque recuerda que desde el año pasado la oposición vive una situación interna de diferencias internas, que no división. Yo suelo distinguir entre división y diferencias internas, que ha llevado a algún sector opositor también a pensar que la vía electoral no es la vía, digamos, contundente, porque hay unas vías más contundentes. Entonces, bueno, en eso estamos desde el año pasado y ya vamos a llegar a las elecciones. Este año se ve muy complicado, porque empezó muy complicado con la escasez y con los problemas de abastecimiento. ¿Cómo puede afectar eso la votación? Muchísimo, muchísimo, porque fíjate, sobre todo, vamos a verlo por sectores. El sector que aspira, por ejemplo, a seguir controlando la Asamblea Nacional, es decir, que aspira a la reelección del partido en la Asamblea Nacional como el primer partido, bueno, tiene el problema de que se enfrenta con un clima de opinión pública muy adverso, muy negativo. Y históricamente, cuando ha existido un clima de opinión pública adverso, el oficialismo ha perdido elecciones, por ejemplo, 2007 con el referendo de la reforma constitucional, o ha perdido terreno político, 2008 en las elecciones de gobernadores, 2010, que fueron las últimas parlamentarias, en que la oposición casi empareja al oficialismo en votos. Entonces, en este momento el oficialismo se va a encontrar con un clima, el peor clima posible para hacer una elección en la que aspire a ganar. Porque la economía está muy mal, el ambiente económico está muy mal, recesivo, inflacionario, la escasez es una cosa muy aguda y eso no es bueno para una campaña, para ganar una campaña. Entonces tiene allí que enfrentarse con eso y Maduro, bueno, lo que está tratando de ver es cómo logra romper ese clima de opinión pública. Chávez lo logró, por ejemplo, en 2004. Chávez llegó al referendo revocatorio con un clima adverso y lo fue modificando a punta del descubrimiento de las misiones. Y eso cambió el panorama electoral, cambió la imagen que tenía negativa y gana el referendo. Pero en este momento Maduro está en una situación peor que Chávez en el 2004, que Chávez en el 2007, de tal manera, y no tiene recursos, no tiene a Chávez, que era el gran portaaviones electoral. Maduro, yo no sé si va a salir a hacer campaña por los candidatos. ¿Cómo afectaría, digamos, la caída del precio del petróleo? También lo que es la percepción de los votantes y la inclinación hacia cierto partido u otro. Bueno, te afecta porque no tienes recursos para gastar en la campaña. Acuérdate que todas las campañas oficialistas han impuesto prácticamente casi todas, no digamos todas, récords en el gasto público. ¿Por qué? Porque con un gasto público elevado, el dinero circula y la gente tiene una sensación de bienestar y tal, y eso es el mejor ambiente por una campaña. De hecho, Chávez gana la última campaña, la del 2012, porque, bueno, se gastó el oro y el moro en la campaña, dejó exhausta el fisco, pues, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, Maduro en este momento no tiene ni remotamente los recursos que tuvo Chávez en la última campaña, ni las que tuvo él en el 2013, y eso le quita posibilidad de un gasto utilitario, de un gasto, digamos, clientelar con el que pueda manejar a muchos votantes. En el caso de la MUD, Copey expresó que Tomás Guanipa precisamente expresó que los candidatos tendrán que autofinanciarse. ¿Ocurrirá lo mismo en el caso del PSUV? ¿O alguna parte tendrían que autofinanciarse? Bueno, mira, yo no sé qué significa autofinanciarse, porque esas campañas son muy costosas. Yo no sé si es por autofinanciamiento, entonces solo los que tengan plata van a poder ser candidatos. Yo creo que hay líderes sociales muy importantes en ambos bloques políticos que no tienen dinero. Entonces, ¿cómo van a hacer para...? Yo creo que ahí tiene que haber una combinación de autofinanciamiento. En el caso de la oposición,
mucha precariedad económica. Es decir, en el caso de la oposición, muy escasos recursos para enfrentar una campaña que, como tú sabes, requiere televisión, requiere periódicos, requiere afiches, movilizaciones, logística, y eso es dinero. Y ahorita con la inflación que tenemos, yo no sé, pues tienen que tener, no sé, tendrán que inventar un tipo de campaña muy austera, en el caso de la oposición. El gobierno siempre tiene la ventaja de tener el aparato público a su disposición y, como sabemos, no han tenido ningún empacho en utilizarlo, digamos, masivamente, pues, ¿no? Así es. Ahora, tienen menos plata y vamos a ver qué pasa con el presupuesto de este año en relación con la elección, si va a alcanzar ese presupuesto para todos los... En el presupuesto 2015 no está contemplado campaña política No, es que nunca se parlamentarias. puede contemplar. Nunca se puede contemplar porque ese es un gasto que corre por cuenta de las organizaciones. Digamos, legalmente no puedes decir, bueno, yo tengo una partida para elecciones, pero indirectamente, por mecanismos, tú sabes, subrepticios, se utiliza el dinero, sí, se utilizan los recursos, se utilizan los medios, por ejemplo. Los medios son la principal inversión en una campaña. Si no estás en los medios, oye, tienes que trabajar muy duro en la calle para lograr que el electorado te conozca, que conozca tus propuestas, etcétera, ¿no? Antes de despedir, vamos a comentar lo que nos escriben a través de la cuenta de Twitter, @EntreNoticiasGB, la participación de la audiencia. Luis Manuel Vázquez dice, el país necesita diputados al servicio e intereses del pueblo, no al servicio de un partido político o modelo político, lo que conversábamos. Y también Sócrates... se llama José Montilla, la oposición tiene una oportunidad de oro para arrasar en las parlamentarias. El voto castigo va a ser definitivo, parte de la opinión de la audiencia. Eso es totalmente cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. El voto castigo para la oposición es lo que yo llamo el voto inercial. Hay mucha gente que va a venir hacia acá porque ya se cansó de allá, ¿no? Del otro lado. Y porque además quiere darle un castigo a quienes han gobernado. Pues la gestión de Maduro, bueno, no ha podido con los problemas del país, más bien se han agudizado, ¿no? Y eso va a salir en esta elección. Recuerda que en el 2010, que en Venezuela no estaba ni remotamente como está ahorita. Correcto. No había la escasez que hay ahorita, había dinero, etcétera, y estaba Chávez. Bueno, la oposición logró llegarle al 48% sin meter al PPT, al 48%, y el PSV sacó el 49%. Hablamos que tuvieron más votos, sin embargo, la diferencia de los diputados fue lo que hizo la variación. ¿Por qué la diferencia en diputados? Por la manipulación de las circunscripciones electorales y otros mecanismos que aplicaron, que eso debe ser tema también de discusión pública. ¿Se espera que eso pueda arreglarse para estas parlamentarias? Bueno, mira, son varias cosas que hay allí, ¿no? Tú sabes que cuando se aplicó esa solución en el 2010 era porque le interesaba al PSV y al gobierno, porque además tenían la mayoría política. Ahorita la gran incógnita es si tienen la mayoría política, que pareciera que no la van a tener como la tuvieron en el 2010. Eso va a llevar a plantearse si repiten el mecanismo del 2010 o lo modifican, porque además la Constitución venezolana establece muy claramente que este es un sistema proporcional personalizado, es decir, tú escoges por lista de partido y escoges por circunscripciones nominales, por el nombre. Pero tiene que haber un equilibrio entre ambos aspectos, es decir, en esa elección fue 70-30, 60-40. Es decir, menos para la proporcionalidad y más para la nominalidad. ¿Por qué? Porque el oficialismo sabía que tenía la mayoría y con un voto que sacara más se llevaba todo en un estado. Bien. Aunque eso es un arma de doble filo. Veremos entonces la participación en estas primarias y luego en las elecciones parlamentarias. Muchísimas gracias al señor Luis Salamanca, politólogo, por acompañarnos. Nosotros hacemos una pausa. En la próxima parte de nuestra etapa cultural de Entre Noticias conversaremos sobre la obra de teatro Los hombres no mienten. Ya venimos.